Este es el primer día de diciembre. Tremendo. El mes de la paz y de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Realmente es un mes sumamente importante porque nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Ese Jesús que de tal manera nos amó, que entregó su propia vida, nació para entregar su vida por cada uno de nosotros. Es tremendo, ¿verdad? Y cambiar nuestra vida y hacer de nuestra vida una vida diferente, ¿verdad? Y precisamente guiándome por esto que yo estoy diciendo, voy a predicar un tema que es muy importante: dominio propio. Dominio propio. Hace unos días atrás mencioné este versículo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el Señor puso en mi corazón que hablara del dominio propio, siempre dirigiéndonos hacia esa visión espiritual 2020, esa visión correcta, esa visión que nos hace ver cerca y a lo lejos las bendiciones de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Y definitivamente dominio propio es uno de los deseos más grandes de Dios, de que nosotros lo vivamos, ¿verdad? Y el propósito de este tema es precisamente entender que el conocimiento y la sabiduría de Dios nos hacen ser seguros cuando tú y yo estamos muy cerquita de esto, seguros y confiados en que Dios cumple y cumplirá con nosotros. Así de simple es la cosa, ¿no es cierto? Yo hablo de estas cosas y parecen tan sencillas, ¿verdad? Y lo son en realidad, ¿verdad? Tú y yo, y ese es el propósito de este tema, es saber que la obra de Dios es llenarnos de su gracia. Y cuando hablo de gracia estoy hablando de poder. ¿Para qué todo esto? Para que nuestras luchas, para que nuestros temores sean enfrentados y confrontados con su capacidad. Y podamos así tomar decisiones de fe, porque a la verdad cada vez que tú y yo escuchamos un mensaje, y estos devocionales nos llevan precisamente a hablar de la palabra y confrontar nuestra vida, ¿no es cierto?, para tomar decisiones de fe. Tú y yo tenemos que aceptar la obra de Dios en nosotros para que podamos manifestarlas permanentemente en todo lugar y en toda ocasión. Tú y yo tenemos que expresar esta virtud en Dios, que es el dominio propio. Ahora yo te digo una cosa, mirando la vida de la iglesia y teniendo la experiencia de haber estado cerca de muchos, la inestabilidad del cristiano, del Hijo de Dios, es notoria a causa de la incredulidad. Fíjate lo que estoy diciendo. No es que no creen en Dios, porque incredulidad es saber que Dios es bueno para muchas cosas. Eso es incredulidad. Y parece contradictorio. ¿Y por qué resulta ser incredulidad? Porque Dios no es bueno para muchas cosas. Dios es bueno para todo, absolutamente para todo. No es que es el creador del universo. Entonces las situaciones actuales, los temores, la situación personal de cada uno, las dudas, la inseguridad, etcétera, esas cosas que aparecen en nuestra vida siendo creyentes no tienen posibilidad con Dios. Y tengo que admitir esto, y ese es el trabajo fino que hace el demonio, ¿no? El trabajo del demonio y todas las legiones demoníacos es llevar a los cristianos a este punto de no creer que Dios es bueno para todo. Y entonces empieza a corrompernos, diría yo, a acabar con los beneficios en Dios. Ahora, la pregunta que sale y se resalta es cómo salir del desierto de la incredulidad, del desierto de la soledad, de la sequedad, del hambre, de la muerte espiritual, me estoy refiriendo, ¿verdad? Para nuestra salvación y nuestra liberación y todas las cosas, Dios toma en cuenta única y exclusivamente un solo hecho.
Y es lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Punto. Esto también hemos repetido hasta la saciedad. Dios no está mirando otra cosa, no está mirando cuánto hacemos por Él o para Él. Dios mira lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros y si nosotros hemos aceptado esa obra en nuestra vida. Dios quiere que nos acerquemos a Él con menos mente y más corazón. Oigan lo que acabo de decir. Es decir, que tengamos nuestro ser interior abierto, no solamente nuestra mente, porque a veces es lo único que llenamos. Pero Dios lo que quiere es que llenemos más, nos acerquemos a Él con más corazón. Y al hablar de esto tengo que hablar de una cosa tan simple como esta. Es hablar del arrepentimiento, hacer conciencia de fe, hacer conciencia de los hechos de Dios, hacer conciencia que además del perdón, hay un espíritu especial, superior, que es lo que necesitamos y buscamos, además del perdón de los pecados. El sistema de vida del hombre sin Dios es incompleto, es insuficiente. En cambio, el sistema de Dios es total, es absoluto, es soberano, ¿verdad? En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, para Dios lo más importante es la fortaleza interna, la fortaleza interior, ¿verdad? Estabilidad psicológica, estabilidad mental, etc. Cuando el Señor estaba hablando y le habló a Zacarías, esta es la palabra que le dio el profeta Zorobabel y es la palabra para la iglesia de hoy también, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Es Dios morando dentro de la gente, hermanos amados. Entonces, tenemos que entender la fuerza de Dios en nosotros. El apóstol Pablo, desde que empezó a instruir a la iglesia, porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo al escribir esos 14 libros, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. En Efesios, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice esto, que él ora para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y dice, ¿para qué les dice eso a los efesios? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia de los santos y cuál, oigan esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza. Entonces, tenemos que entender la fuerza de Dios en nosotros. Tenemos que entenderla, mis amados hermanos. Tú y yo tenemos que conocer el amor de Dios para ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Oíste esto? Conocer el amor de Dios para ser llenos de la plenitud de Dios. Ahí mismo en el Efesios 3, el versículo 19 al 21 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, conocer el amor de Cristo, conocer el amor de Dios para ser llenos de la plenitud de Dios y la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Tenemos que tomar una decisión de fe. Esto es importantísimo. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, tenemos que tomar nosotros esa decisión de acercarnos y de tomar de Él el poder para vivir en todos estos momentos. Entonces, el sistema de Dios es total. El sistema de Dios es completo. El sistema de Dios es suficiente.
A eso se refería el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, que dice esto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de poder, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, entendamos esto un poquito. Cuando Él dice nos ha dado poder. ¿Qué significa esto? Que nos ha dado el poder para ser diferentes, para vivir cambios en nuestra vida. Nos ha dado capacidad sin reservas. Ahora nosotros tenemos una visión apropiada de lo que son los principios y valores. Eso es el poder. Quizá vamos a tener más adelante otro devocional para hablar de esto. En segundo lugar, nos ha dado amor. ¿Qué es esto? Cuando dicen nos ha dado amor, no es otra cosa que Dios en nosotros. Es un sistema de vida que conoce a Dios. Si Dios está en nosotros, definitivamente tenemos que conocerlo. Y ahí tengo que decir esto con claridad meridiana. Es exactamente lo que el mundo en general no conoce. Es decir, no conoce a Dios ni el sistema de vida. Porque desconoce a Dios. Los hijos conocemos el amor ágape, que nos lleva a actuar, a tener una vida de adoración a Dios. ¿Qué incluye ese amor a Dios? Buscar la comunión con Él. No podemos estar lejos de Él. Todo cristiano en cuyo ser habita el Espíritu Santo, habita Dios, no puede vivir sin la comunión con Dios, y el Espíritu Santo le está diciendo todos los días: tienes que tener comunión con Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que la adoración incluye? Identificarnos con su pueblo, es decir, con las personas espirituales, es decir, con la gente que va en la dirección correcta, que es tener una vida de adoración, que incluye transmitir el Evangelio a los que no lo conocen. Esa es una vida de oración, que incluye la predicación del Evangelio. Y en tercer lugar, nos ha dado dominio propio. Y aquí me voy a centrar unos cuantos minutos. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de Dios en nosotros para mantenernos en el sistema de vida de Dios y no ofender a Dios. Es la conducta de Dios. Es tardar en airarnos. Es enseñorearnos del Espíritu. Ahora, si tú me preguntas: pastor, dígame qué es dominio propio en sí mismo. Es poder. Dominio propio es propiedad, es decir, tú tienes propiedad sobre todo. Es pertenencia. Eso es dominio propio. Tener dominio propio es superioridad a todo tu ser interno. Es autoridad. Dominio propio es imperio sobre tus deseos, si me permites. Es predominio en los principios y valores. Eso es dominio propio. Es potestad. Yo estoy hablando de lo que significa dominio propio. Es influencia. Es influjo, soberanía, señorío interno. Es capacidad. Eso es dominio propio. Es decir, es algo que tú tienes, pues. Porque, ¿qué sería lo contrario a dominio propio? Es esclavitud, de servidumbre. ¿No es cierto? Entonces, el dominio propio es esa virtud que permite el control de las pasiones, especialmente de los apetitos sexuales. Eso lo dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, cuando habla precisamente de lo que nosotros hemos recibido de parte de Él. Si nosotros
Huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa es la virtud, ¿verdad? Es decir, control de las pasiones. Dominio propio significa ser dueño de sí mismo. El apóstol Pablo le escribe a Tito y habla del dominio propio diciendo en el capítulo 1, versículo 8, que hay que ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, y dice en la última parte del versículo, dueños de nosotros mismos, hermanos, dueños de nosotros mismos, no de las situaciones, no de lo que nos dicen, no, dueños de nosotros mismos. Dominio propio es el fruto del Espíritu Santo en los creyentes. Es parte de ese grupo hermoso del fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol. Eso es dominio propio. Dominio propio es abstenerse. Abstenerse, es decir, cuando tú y yo estamos luchando, cuando tú y estamos caminando en los senderos de Dios, cuando tú y yo estamos yendo en la dirección de Dios, sin duda alguna el demonio va a tentarnos, sin duda alguna él va a querer dañarnos. Y para eso pone todo tipo de situaciones a nuestro alrededor. Pues ahí, dominio propio, como dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, de todo aquello que va en contra de la lucha, pues. Dominio propio es abstenerse de los deseos carnales que batallan en nuestra alma. Eso dice el apóstol Pedro. Es abstenernos de toda especie de mal, ¿verdad? Eso es dominio propio. Ahora, cuando nosotros leemos en las Escrituras hablan de las personas con dominio propio, diciendo qué es lo que sucede. Mejor, dice en Proverbios 16:32 que acabamos de leer, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Es decir, más que una fuerza física, económica, etcétera, es tener control interior, dominio interior. Por eso es que la palabra de Dios nos anima a no permitir que la ira dure demasiado tiempo en nuestra vida. Airaos, pero no pequéis. La palabra de Dios nos dice que velemos y no nos dejemos dominar por nada, aunque sean cosas legítimas. Esto es bien importante que lo que acabo de decir. Eso dice en 1 Corintios 6:12. Aunque sean cosas legítimas, no hay que dejarse dominar de nada, ¿verdad? Del trabajo, de las obligaciones y todo. Nada de eso te puede dominar. Tú dominas todo lo demás. Eso es dominio propio. Dominio propio es cuando tú ejerces dominio sobre la lengua. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? En el capítulo 3, del versículo 1 al 10, habla de la lengua y dice, ese pequeño órgano incendia todo, ¿verdad? Entonces, hay que ejercer dominio propio en el uso de la lengua. Si me preguntas, pastor, ¿cómo logro? ¿Cuál es la recomendación bíblica para ejercer dominio propio? Ok. Vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, leamos 2 versículos muy importantes, 6 y 7. Por lo cual, dice la palabra, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Eso es lo que tú y yo recibimos cuando llegamos a Cristo, cuando nos imponen manos, etcétera, etcétera. Y le dice eso a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ahí el versículo 7, que es el que estamos tratando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pastor, ¿y qué es el espíritu de cobardía? Espíritu de cobardía es ese espíritu que no te deja dejar las viejas costumbres.
Espíritu de cobardía es seguir haciendo, vivir por la tradición, vivir tus miedos, vivir tus, como alguien dijo, ¿verdad? Vivir tus propios demonios. Es decir, ahí está todo aquello, ¿verdad? Que ya ellos se han apropiado de ti, pues. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, para irnos en contra de todo aquello que nos ha mantenido lejos de un avivamiento. Es poder, es amor, es Dios en nosotros, es dominio propio, esa virtud de parte de Dios, porque Dios mora en nuestra vida. Entonces, pero dígame, acláreme un poquito más, ¿cómo avivo el fuego del don de Dios? Yo les voy a decir 4 cosas. En primer lugar, buscar la comunión con Dios. ¿Qué es esto? Orar, hermanos. Orar, 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 orar. Orar sin cesar. No debes dejar de orar. Todos los días tenemos que orar, punto. Segundo, buscar la comunión con Dios. ¿Cómo es esto? O la voluntad de Dios. Es leer la palabra. Eso es buscar la voluntad de Dios. Leer la palabra. Porque ahí está la voluntad de Dios y esa nos instruye. En tercer lugar, buscar la comunión con el pueblo de Dios. Congregarse, en otras palabras. Congregarse. Ahora tenemos que congregarnos a través de las diferentes plataformas que estamos usando, ¿no es cierto? Pero ya en enero, febrero, por ahí ya estamos congregándonos en la iglesia. Y por último, hacer decisiones de fe. Es decir, conciencia de fe. Avivar la conciencia de fe. ¿Cómo? Viviendo lo que se te ha dado. O sea, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, resumo una vez más. ¿Cómo avivo el fuego del don de Dios? Buscando la comunión con Dios. En segundo lugar, buscando la comunión con Dios, la voluntad de Dios. Es decir, leer la palabra. Tercer lugar, buscar la comunión con el pueblo de Dios, congregarnos. Y en cuarto lugar, decisión de fe, vivir lo que Dios te ha dado. Este es el día, el mejor día de tu vida y la mía. Es decir, decidirnos a creer, a vivir a Dios, lo que Dios nos ha dado. Si tú y yo nos decidimos, este será el mejor día. ¿Ok? Ya terminaríamos con la incertidumbre, la duda de que Dios no nos oye o no nos ha capacitado para vencer a todos los avatares, temores, dudas, indecisiones. Porque he oído muchas veces, ay, yo tengo tanta tristeza y no puedo con la tristeza, yo no puedo dejarla. Ay, yo tengo temor, no puedo, yo soy humano, me han dicho. No, ya no eres humano cualquiera, ahora eres Dios contigo, Dios está contigo. Entonces eso nos capacita. Este es el día de empezar a vivir la plenitud de tu salvación, a la plenitud de la victoria de Cristo en nosotros, a vivir la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Óyeme lo que voy a decir. Este es el día de enseñorearnos de nuestro espíritu, tomar la decisión de entrar en el reposo de Dios, es decir, confiar en Dios en todo, de descansar en su soberanía, es decir, aceptar sus designios, hermano. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, entendamos que el conocimiento y la sabiduría de Dios nos hacen ser seguros y confiados en que Dios cumple y cumplirá con nosotros. Óiganmelo. Sepamos a ciencia cierta que la obra de Dios es llenarnos de su gracia, llenarnos de su poder. Entonces, nuestras luchas y temores serán enfrentados y confrontados con su capacidad. Sí, es decir, es cuestión de tomar decisiones de fe. Hoy me decido a vivir ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, así de simple. Aceptar la obra de Dios en nosotros para que manifestemos permanentemente y en todo lugar y en toda ocasión el dominio propio, mi querido hermano. Y eso es Visión Espiritual 2020. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por tu palabra bendita y gracias porque una vez más tú nos llevas a vivir nuevas cosas. Aunque nosotros hayamos escuchado antes un lenguaje parecido al que hemos escuchado en todo este momento, pero una decisión aceptando lo que hemos escuchado cambiará nuestra vida. Y eso es lo que queremos hacer hoy. En primer lugar, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón porque hemos sido desinteresados, negligentes para tomar las promesas que tú nos das. Hemos oído tantas veces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y muchas veces ha sido el temor, el desamor, la soledad, el desierto y la derrota ante las tentaciones y pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En este día tomamos decisión de fe. Decisión de fe, Señor, de que seas tú quien dirige nuestros pasos. Espíritu Santo, tú tomando control de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Dios mío, ayúdanos, bendícenos. A partir de este día nos revestimos del nuevo hombre, de ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a manifestarte en todo lugar y en todo momento, a través del dominio propio. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Y amén. Gracias, mi Señor. Qué bendición hacer una oración tan sencilla y sin embargo tan importante. Cambia nuestra vida. El dominio propio, importantísimo en nuestra vida. ¿Cuántas veces se han acabado relaciones interpersonales y gente de gran valía? Gran valía. Acabamos de oír una noticia tremenda, que se ha muerto uno de los futbolistas más famosos. Increíble habilidad, un hombre que ha tenido cualquier cantidad de éxitos en su vida. Y sin embargo, esos éxitos, esa habilidad, no fue acompañada de dominio propio. Y su vida se fue desgastando y destruyendo. Y lo peor de todo es que a vista y paciencia de millones y millones de personas que a él le hicieron su Dios. ¡Qué increíble! Uf, es asombroso eso. Que Dios nos ayude y ayude a la humanidad a poner sus ojos en ti y empezar a caminar con dominio propio. Que Dios les bendiga, amados. Un abrazo a la distancia y no te olvides, la iglesia no se ha cerrado. La iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Seamos fieles con Dios, leales con Dios. Bendiciones.